La cena del V Minkook ha dado bastante de qué hablar, no por lo que realmente ocurrió, que fue simplemente una salida entre tres miembros cercanos del grupo, sino por la cantidad de rumores falsos y teorías fabricadas que algunas personas, especialmente fans del ship Taekook, comenzaron a lanzar apenas aparecieron pruebas visuales de que Jimin, Jungkook y Taehyung estuvieron juntos en el mismo restaurante, al mismo tiempo, entrando y saliendo como grupo. Como siempre, no soportaron la presencia de Jimin junto a Jungkook y se lanzaron con su maquinaria de desinformación, tratando de manipular la narrativa con argumentos incoherentes y versiones sin sustento. Uno de los rumores más repetidos fue que Jimin llegó después al restaurante, como si hubiera parecido a interrumpir un supuesto momento íntimo entre Taehyung y Jungkook. Esta narrativa, que carece totalmente de pruebas, fue desmentida desde el inicio con fotos que muestran a los tres llegando juntos. Aún así, una fan Taekuka contó una historia muy elaborada donde asegura que vio a Taekook en el restaurante Baekjeong justo el mismo día que Taehyung hizo un live desde su auto, aunque afirma no haber visto ese live porque estaba ocupada. Una excusa bastante conveniente. Según ella, vio pasar a dos hombres, uno con una camiseta roja de manga larga, la misma que Tae usó en el live, y por eso dedujo que era una cita entre Taekook. Luego asegura que, en otra visita posterior, Taekook llevó a Jimin, reconociendo indirectamente lo que sí está confirmado por fotos. Los tres, V, Jungkook y Jimin, estuvieron juntos en esa cena. Pero la parte más problemática de su relato es cuando menciona que el camarero le dijo que Jungkook y Taehyung habían hecho una reservación anticipada para sentarse en un área privada. Esto es una mentira descarada, porque el propio sitio oficial del restaurante Baekjeong especifica que no aceptan reservaciones, lo que demuestra que esa historia fue completamente inventada. No es la primera vez que ocurre algo así. Ya es una táctica recurrente. Apenas surge alguna prueba sólida de interacción entre Jimin y Jungkook, inmediatamente ciertas cuentas sacan rumores extraños, sin pruebas, con detalles dudosos o completamente inventados, solo para minimizar o invisibilizar a Jimin en la ecuación. Esta obsesión con borrar a Jimin de cualquier situación que incluya a Jungkook es tan evidente como desesperada. A esto se le suma una vieja estrategia basada en falsificaciones de traducción. Vuelven a decir que Jungkook supuestamente afirmó que su relación con Taehyung no es para cámaras, una frase que jamás dijo y que solo repiten usando como base traducciones tergiversadas sacadas de contexto. Cuando se les pide la fuente real de esa afirmación, no pueden mostrar nada. Nunca hay video, audio o captura directa, solo palabras sin respaldo. Ya se ha convertido en una costumbre, tomar algo que nunca se dijo, distorsionarlo y usarlo como prueba para defender un ship que constantemente necesita ser validado con mentiras. En contraste, la relación entre Jimin y Jungkook ni siquiera necesita defenderse. Su cercanía, química y conexión son visibles a través de acciones reales, públicas y frecuentes. Y como si eso no fuera suficiente, recientemente intentaron copiar otra dinámica propia de Jikook. Dijeron que Jungkook y Taehyung estuvieron juntos en Corea asistiendo a un concierto de Twice. También afirmaron que fueron de viaje juntos a Nueva York y Turquía. ¿La evidencia? Ninguna. De hecho, lo más irónico es que el mismo día que aseguraban que Jungkook estaba viajando con Tae en alguno de esos destinos, Jungkook apareció en un live desde Los Ángeles, en el mismo sitio donde días antes había hecho otro live con Jimin. Una vez más,
La realidad los dejó en ridículo. Si Jungkook no hubiera salido en vivo ese día, probablemente seguirían mintiendo, afirmando que estaba en otro país con Taehyung. Este patrón se repite una y otra vez. Inventan rumores, los difunden como si fueran hechos, y cuando la verdad sale a la luz, simplemente lo ignoran o cambian de historia. No soportan la presencia de Jimin en momentos clave con Jungkook, porque saben que la conexión entre ellos es demasiado evidente como para negarla. Por eso recurren a estas estrategias: eliminarlo del relato, crear citas previas que no existieron e incluso falsificar traducciones. Lo más triste es que en vez de disfrutar de las interacciones reales que sí existen entre los miembros, pierden el tiempo tratando de forzar vínculos que no tienen sustento. La cena del Biminkook fue un momento compartido por los tres y ninguna historia fabricada podrá cambiar ese hecho. Todo lo que están haciendo solo demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de negar la verdad. Pero los hechos están ahí y siempre hablarán más fuerte que cualquier rumor malintencionado. Ahora bien, hay una declaración clave que confirma de manera clara y directa que V, Jungkook y Jimin llegaron juntos al restaurante. Según una persona que estuvo presente esa noche, V, Jungkook y Jimin llegaron al mismo tiempo. Un amigo mío llegó tarde y los vio entrar. Por eso sabíamos que estaban allí. El restaurante hizo un gran trabajo asegurando su privacidad al cubrir todas las ventanas laterales y la mitad del comedor, por lo que no los vimos hasta que usaron el baño. Tai se saltó el baño y salió primero, mientras que JK y Jimin usaron el baño antes de irse. Nos encantó que estuvieran en el mismo lugar, pero no queríamos molestarlos ni acercarnos a ellos. Este testimonio no solo desmiente por completo la narrativa difundida por algunas personas de que Jimin llegó después o que fue a interrumpir una cena supuestamente íntima entre Taehyung y Jungkook, sino que confirma lo que se puede observar de forma evidente en las imágenes. Los tres entraron juntos, como grupo, como amigos cercanos que decidieron compartir una cena. No hay separación, no hay momentos por separado que justifiquen ninguna especulación sesgada. Simplemente llegaron juntos, estuvieron juntos y se fueron juntos. Aún así, hay quienes, ante la evidencia, prefieren seguir construyendo ficciones antes que aceptar la realidad tal como es. Y es precisamente en la parte final del relato donde surgen más detalles interesantes. Se menciona que Taehyung que no fue al baño y se retiró primero, mientras que Jimin y Jungkook sí fueron juntos. Esto ha llevado a muchos a preguntarse cuánto tiempo pasaron realmente juntos en el baño, ya que en las fotos del lugar se puede notar un cambio evidente. Cuando entraron, había personas en las mesas cercanas, con cosas, platos y presencia visible. Pero cuando salieron, ese espacio ya estaba despejado, sin rastro de esas personas. Esto implica que hubo un lapso considerable entre un momento y otro. No sabemos exactamente qué hicieron durante ese tiempo, y no se trata de suponer ni inventar, pero lo que sí está claro es que Jimin y Jungkook tienen una sincronía absoluta en sus movimientos. Van juntos a todos lados. No es solo cuestión de estar físicamente juntos, es la forma en la que se acompasan, como si fueran una extensión del otro. Su conexión es evidente, casi palpable, incluso en los pequeños detalles como este. La decisión de ir al baño juntos antes de salir del restaurante no es un gesto sin importancia. Es parte de esa naturalidad con la que se relacionan desde hace años. Hay quienes intentan ignorar o distorsionar esto porque les incomoda,
porque no encaja con la imagen que desean proyectar. Pero lo cierto es que la relación entre Jimin y Jungkook tiene una base sólida, construida en la cercanía constante, en la atención mutua y en la manera espontánea en la que se buscan y se eligen. Y eso es justamente lo que muchos no soportan del Jikook. Esa química que no necesita escándalos ni rumores forzados para sentirse real. Porque mientras algunos construyen narrativas falsas para sostener un vínculo entre Taehyung y Jungkook, el vínculo entre Jimin y Jungkook simplemente existe, sin necesidad de adornos, sin necesidad de mentiras. Es una conexión tan fuerte que, incluso en momentos simples y cotidianos como una cena o una ida al baño, queda claro que ellos funcionan como un solo ser, que se entienden, se acompañan y se mueven juntos por elección propia. Eso es lo que en realidad molesta, que no hay necesidad de inventar cuando la conexión ya está ahí, viva, evidente y profundamente real.